La historia comienza con una pregunta inquietante. ¿Qué pasa con tu red social cuando mueres? A simple vista parecería que la cuenta simplemente queda abandonada, pero el planteamiento deja claro que podría existir algo mucho más oscuro detrás de eso. Después conocemos a Toji Enishiro, un chico que en internet se hace llamar Aoringo. Su forma de ganar dinero consiste en provocar peleas, golpear a sus rivales y subir los videos. Lo curioso es que disfruta el odio que recibe, porque cada insulto y comentario negativo significa más visitas y más dinero. Su popularidad crece rápido, al punto de que la gente habla de él incluso en el tren. Su último video muestra cómo derrota a un luchador de MMA y luego desaparece del lugar. Aunque en internet parece un tipo violento, su actitud cambia completamente cuando visita a su hermana Akari en el hospital. Allí se muestra mucho más tranquilo y preocupado por su estado. Akari le reclama por no responder sus mensajes, y él intenta compensarlo llevándole un dulce. Sin embargo, ella sospecha que en realidad lo compró para comérselo él mismo. Cuando le pregunta cuántos dulces ha comido ese día, Toji primero miente, pero termina admitiendo que fueron 6, lo que provoca un fuerte regaño. La situación se vuelve seria cuando Akari comienza a agitarse y a toser. Toji intenta llamar a una enfermera, pero ella lo detiene y asegura que está bien. Él trata de animarla, recordándole que en un mes viajarán a Estados Unidos para que un médico la opere. Akari se preocupa por el dinero, pero Toji le asegura que ya encontró la forma de pagarlo. En ese momento recuerda las palabras del orfanato donde creció. Debía vivir sin ser una carga para los demás. Sabe que no destaca por su inteligencia, pero sí tiene fuerza y talento para pelear. Por eso decidió ganar dinero de la única forma que puede, incluso si todo el mundo lo odia, siempre que su hermana tenga la oportunidad de recuperarse. Pasa un mes, y los seguidores comienzan a notar que el canal de Aoringo dejó de subir videos. Algunos creen que desapareció, mientras otros dicen que fue enviado a la Academia Miden, un lugar rodeado de rumores oscuros. Una tarde, Toji recibe un mensaje de Akari mientras come un flan. Ella lo regaña por seguir comiendo dulces, pero también le cuenta que se siente mucho mejor y que pronto regresará. Toji se llena de alivio al saber que su hermana mejora. Sin embargo, esa tranquilidad dura poco. Esa misma noche, mientras duerme, abre los ojos y ve a un hombre frente a él sosteniendo un enorme martillo. Toji logra esquivar el ataque a tiempo, pero el desconocido insiste en que deje de evitar el golpe mientras lo insulta. Toji exige saber quién es el desconocido. El hombre, en lugar de explicar por qué intentó matarlo, solo se disculpa por haberlo insultado. La reacción desconcierta a Toji, que no entiende por qué pide perdón por unas palabras y no por el ataque. El sujeto vuelve a lanzar golpes con el martillo y en medio del forcejeo, el teléfono de Toji cae al suelo. El extraño intenta alcanzarlo, pero Toji lo recupera antes y sale corriendo. Termina refugiándose en un parque. Desde allí contacta a su hermana y le cuenta lo que acaba de pasar. Ni él mismo logra entender por qué ese tipo parecía tan obsesionado con su teléfono. Cuando está a punto de llamar a la policía, el desconocido aparece nuevamente detrás de él. Esta vez Toji logra detener el ataque y decide responder. Le advierte que, si sigue insistiendo, ahora sí se defenderá. Sin embargo, el hombre bloquea todos sus golpes con facilidad. Luego levanta el martillo y dirige el ataque directamente hacia el teléfono. Toji logra apartarlo justo a tiempo. En ese momento el extraño lo llama por su nombre y revela que sabe perfectamente quién es. Aoringo, el provocador que publica peleas en internet. Conoce sus videos, aunque asegura que su contenido es tan desagradable que apenas puede soportarlo. Después de decirlo, vuelve a disculparse por haber hablado de forma grosera. La reacción de Toji cambia por completo. En lugar de seguir peleando, se arrodilla frente a él y pide perdón. Supone que todo esto ocurre porque en alguno de sus videos lastimó a alguien cercano al hombre. Explica que lo hacía por dinero y que entiende si lo odia. Incluso acepta recibir golpes si eso lo calma. Solo le pide 2 cosas: que no lo mate y que no destruya su teléfono, porque lo necesita para hablar con su hermana. El sujeto no parece interesado en golpearlo. Su único objetivo sigue siendo el teléfono. Soji insiste en que puede desquitarse con él, pero que deje el aparato en paz. Entonces, el extraño le responde algo que lo deja paralizado. Su hermana lleva muerta un mes. Toji lo niega de inmediato. Si eso fuera cierto, ¿con quién ha estado hablando todo este tiempo? Para él es evidente que es Akari, pero en ese momento aparece el recuerdo de lo que realmente ocurrió. Su hermana empeoró repentinamente y murió frente a sus ojos. Incapaz de aceptar la realidad, Soji ni siquiera asistió al funeral. Cuando recibió las cenizas, se negó a creer que su hermana estuviera dentro de esa urna. Desde entonces pasó los días encerrado, comiendo dulces y enviando mensajes al teléfono de Akari, esperando una respuesta imposible, hasta que un día ocurrió algo extraño. Los mensajes fueron leídos y luego respondidos. Las respuestas hablaban de recuerdos de la infancia y hasta lo regañaban por su mala alimentación. Eso fue suficiente para que Toji se aferrara a la idea de que su hermana seguía viva. De vuelta al presente, el teléfono comienza a emitir la voz de Akari. La pantalla se distorsiona y muestra su rostro, diciéndole que por fin puede verlo. Toji se llena de emoción al creer que su hermana realmente está allí. Pero mientras él se distrae, el hombre aprovecha la oportunidad. De un golpe hace volar el teléfono y cuando cae al suelo, descarga el martillo contra él. El golpe del martillo levanta una nube de humo.
pero cuando se disipa el atacante se sorprende. El teléfono sigue intacto. Desde la pantalla comienza a formarse una figura que poco a poco toma la apariencia de Akari. La imagen mira a Toji y le agradece por haberla protegido, diciendo que gracias a él pudo seguir creciendo. Toji queda completamente paralizado al verla de nuevo, como si todo el dolor desapareciera por un momento. Sin embargo, la escena se vuelve inquietante casi de inmediato. El rostro de Akari empieza a deformarse y sus ojos comienzan a sangrar. Toji intenta acercarse, pero el desconocido lo detiene y le advierte que lo que tiene delante ya no es su hermana. Según él, la entidad con la que Toji ha estado hablando todo este tiempo es un fantasma. Le explica que estos espíritus suelen manifestarse en lugares cargados de recuerdos o emociones, hospitales, espejos, baños o salas de música, pero últimamente han empezado a aparecer cada vez más en los teléfonos. Cuando la cuenta de redes sociales de alguien fallecido queda abandonada, puede transformarse en lo que llaman un fantasma digital. Toji rechaza esa explicación de inmediato, diciendo que algo así no tiene base científica. El chico le recuerda entonces que pasó semanas escribiéndose con alguien que ya murió. Desde el principio intentaba destruir el teléfono para evitar que ese espíritu se manifestara por completo, pero Toji lo detuvo. Ahora la situación es peor. El fantasma ya apareció y los ataques físicos normales no funcionan. Por eso el joven saca su propio teléfono y, ante los ojos de Toji, de la pantalla emerge un enorme mazo. Al notar que Toji puede verlo, comenta sorprendido que eso significa que tiene cierto potencial espiritual. Sin perder tiempo, comienza a atacar al fantasma con una serie de golpes. Mientras lo hace, le explica que aunque Toji sea un idiota, está intentando liberar a su hermana de esa forma horrible. Utiliza una técnica que convierte su energía espiritual en una ráfaga continua de martillazos, pero Toji empieza a notar que la figura de Akari parece sufrir con cada impacto. El espíritu percibe su duda y se aprovecha de eso. Comienza a llamarlo con la misma voz de su hermana, y en la mente de Toji, ese llamado suena completamente real. Cuando el atacante está a punto de seguir golpeando, Toji lo detiene y le suplica que pare. No le importa si aquello es un fantasma. Para él sigue siendo Akari. El chico pierde la paciencia y lo agarra de la camiseta, gritándole que debe aceptar la realidad. Su hermana murió y los muertos no regresan. Mientras discuten, el fantasma aprovecha la distracción y logra desprenderse del teléfono. Toji se acerca a la aparición intentando calmarla. El chico trata de intervenir para salvarlo, pero termina recibiendo el golpe del propio espíritu. El golpe del fantasma deja a Kubata inmóvil en el suelo. La maldición lo paraliza por completo y, para empeorar la situación, su teléfono sale despedido lejos de su mano. Toji observa la escena con miedo al ver a su hermana convertida en algo tan violento, pero aún así, intenta calmarla. Le dice que está ahí para ayudarla, tratando de acercarse con cuidado. La reacción del espíritu es brutal. El fantasma de Akari se lanza sobre él y le clava los dientes mientras le dice que ahora podrán estar juntos para siempre porque sin ella él no tiene salvación. En ese instante, Toji recuerda algo que Kubata le había explicado. Los fantasmas suelen aparecer en lugares o cosas importantes para la persona fallecida. Esa idea lo golpea de inmediato. Comprende entonces que su hermana no puede irse al más allá porque él mismo la está reteniendo. Su obsesión por escribirle, por negarse a aceptar su muerte, la mantiene atrapada en este mundo. Akari siempre se preocupó por dejarlo solo, y ahora esa culpa parece haberla convertido en algo que no puede seguir adelante. También recuerda otra cosa que Kubata le dijo. Él no es el único que sufre la pérdida de alguien, pero quienes siguen vivos deben encontrar la forma de continuar. Justo en ese momento, el teléfono de Toji comienza a brillar. El fantasma de Akari lo suelta al instante. Toji cae al suelo pero extiende la mano hacia el dispositivo y de él surge una llama azul digitalizada. Kubata observa la escena sorprendido. Toji despertó su poder en el último momento, pero lo que realmente llama la atención es el color de esas llamas. Toji mira a su hermana y le dice que ella ya murió, por lo que no puede quedarse allí. Reconoce que es difícil aceptarlo, pero promete seguir adelante. Incluso intenta bromear diciendo que ahora sí comerá solo un dulce al día. El fantasma reacciona con furia y se lanza otra vez hacia él gritando que no piensa dejarlo ir. Toji responde que es momento de que descanse, porque él podrá arreglársela solo. Cuando la criatura intenta devorarlo, libera su poder y la envuelve en las llamas azules, logrando exorcizarla. Justo antes de desaparecer, la voz de Akari vuelve a escucharse con claridad mientras se despide de su hermano. Toji solo puede lamentarse mientras la figura desaparece. Poco después llega el equipo de Kubata, preocupados por su estado. Al verlo con vida, lo regañan por no haber derrotado fácilmente a un fantasma de una cuenta reciente. Kubata, sin embargo, les dice que lo importante es el chico. Explica que Toji posee un poder espiritual ofensivo. Al principio no parece gran cosa, hasta que Kubata revela el detalle clave. Las llamas de Toji son azules. El grupo queda sorprendido. Finalmente, su maestro decide que lo llevarán a la Academia Miden, donde tendrá que aprender a controlar ese poder o no sobrevivirá. El tiempo pasa y Toji despierta en una habitación que parece una posada. Por un momento cree que todo lo que vivió fue un sueño, pero esa idea desaparece cuando ve al mismo tipo que lo atacó antes. Toji le pregunta quién demonios es y si lo llevó a ese lugar con alguna intención rara. El otro lo manda a callar y le dice que deje de decir tonterías. Más serio ahora, Toji pregunta qué pasó con su hermana,
Kubata simplemente le lanza su teléfono. Cuando Toji entra a la red social de Akari, descubre que la cuenta ya no existe. Kubata le explica que cuando una cuenta perteneciente a una persona fallecida se convierte en un fantasma y luego ese fantasma es exorcizado, la cuenta desaparece por completo. Aunque le cuesta aceptarlo, Toji entiende lo que significa. Su hermana se fue. La enfermedad finalmente se la llevó. Recuerda que le prometió que seguiría adelante, así que intenta convencerse de que es momento de ordenar su vida. Kubata nota que está forzándose demasiado y le dice que lo que vivió fue demasiado duro. Toji le recuerda que fue él mismo quien le dijo que debía seguir viviendo. Después de eso, Kubata se presenta formalmente y le pide que lo llame por su apellido. Luego, le dice que lo siga para enseñarle el lugar, empezando por los baños. Mientras caminan, Toji observa que el sitio parece bastante lujoso y comenta que esa posada se ve costosa. Kubata lo corrige de inmediato. No es una posada. En realidad están en la Academia Miden, una escuela para exorcistas. Toji se sorprende porque la habitación donde despertó parecía la de un hotel. Kubata le explica que esa era su habitación y que la academia funciona como internado. El diseño se eligió para alejar la mala suerte. Mientras tanto, varios estudiantes observan la escena a lo lejos. Algunos sienten lástima por Kubata, mientras otros comentan que él mismo suele ser bastante arrogante. Al notar quién acompaña a Kubata, reconocen a Toji como Aoringo, el provocador de internet, y varios lo miran con desprecio. Una chica llamada Kazuba comenta que le parece atractivo, aunque deja claro que su interés sigue siendo Kubata. Otro estudiante lo apoda la manzana podrida. Una chica más pequeña, Gori, se emociona porque es seguidora de su canal, mientras que otro estudiante llamado Naruhiko prefiere mantenerse lejos. Komi tampoco parece interesada, aunque le molesta que Toji tenga el mismo tipo de poder que su profesor. Otros se preguntan por qué el profesor Asaki estaría interesado en alguien como él. Más tarde, mientras recorren el lugar, Toji pregunta dónde están exactamente. Kubata responde que se encuentran en Kusatsu. Eso solo convence más a Toji de que el sitio parece una posada, ya que también tiene tiendas, zonas de descanso y hasta aguas termales. Cuando entran al agua, Toji nota que su herida ya sanó. De pronto aparece el profesor Asaki. Kubata lo regaña por levantarse demasiado rápido del agua, ya que podría marearse por la vasodilatación. Tal como advierte, el profesor termina algo mareado cuando se presenta con Toji. Después del baño, Kubata comenta que ya le mostró la academia, aunque se queja de que parece más un castigo tener que acompañar a alguien como Toji. Entonces, Asaki se acerca a él con una propuesta directa: convertirse en exorcista. Ante la confusión de Toji, Asaki le explica que el oficio del exorcismo existe desde hace miles de años y que los exorcistas llevan generaciones luchando contra espíritus malignos. Mientras que el profesor Asaki comienza a explicar el origen de los exorcistas, Toji escucha sin demasiado interés. Según él, durante siglos, los exorcistas aprendieron técnicas para liberar su poder espiritual y combatir espíritus malignos. Sin embargo, hace algunas décadas ocurrió una gran revolución. Con la llegada del mundo digital, los fantasmas también comenzaron a manifestarse a través de cuentas y dispositivos. El problema es que Toji no está prestando atención. Mientras Sasaki explica todo con entusiasmo, él simplemente se prepara para irse. En cuanto tiene la oportunidad, se marcha y deja al profesor hablando solo. Mientras busca la salida para volver a casa, Asaki lo alcanza y le pregunta si realmente no quiere escuchar el resto de la historia. Toji le responde que no le interesa. No quiere volver a involucrarse con fantasmas, exorcistas, ni poderes espirituales. Lo único que quiere ahora es una vida normal, conseguir un trabajo cualquiera, comer un dulce al día y poder dormir tranquilo. Antes todo lo que hacía era por su hermana, pero ahora que ella ya no está, siente que su vida quedó vacía. Con esa idea, decide marcharse del lugar. Sin embargo, justo cuando está por irse, Asaki lanza una pregunta que lo detiene. Si de verdad piensa irse sin saber qué ocurrió con su hermana, Toshi se queda inmóvil. Entonces Asaki le revela algo inesperado. Akari no murió por su enfermedad. En realidad fue asesinada por una poderosa cuenta fantasma. Ese espíritu elige víctimas con fuertes lazos emocionales con este mundo, y todas las personas que mata derraman lágrimas de sangre antes de morir. La noticia enfurece a Toji. De inmediato exige saber dónde está ese fantasma porque piensa encontrarlo y destruirlo él mismo. Asaki, completamente tranquilo, le responde que no puede hacerlo porque todavía es demasiado débil. Toji intenta atacarlo, pero Kubata lo detiene, recordándole que, por más tonto que parezca, sigue siendo su profesor. Entonces, Asaki propone un trato. Si Toji logra derrotar a Kubata, reconocerá su fuerza y le contará todo lo que sabe. Kubata no pierde tiempo y despliega su martillo digital, claramente emocionado por la pelea. Toji intenta ir directamente contra Asaki, pero el profesor sale corriendo mientras le recuerda que el trato es enfrentarse a Kubata. Toji insiste en que no tiene tiempo para juegos, pero Kubata lo golpea con el martillo y le dice que su tragedia no lo hace especial, porque muchos en ese lugar han perdido a alguien. Para provocarlo aún más añade que golpearlo se sintió bastante bien, incluso mejor que golpear a su hermana. La provocación funciona. Toji se enfurece y le advierte a Asaki que más le vale cumplir su palabra cuando derrote a ese idiota. El alboroto llama la atención de los estudiantes cercanos que comienzan a reunirse para ver lo que está a punto de ocurrir. Mientras la pelea comienza,
Varios estudiantes observan desde la distancia. Algunos sienten que es desagradable ver a un provocador y a un chico con martillo peleando, pero otros están emocionados. Una estudiante incluso comenta que ver pelear en persona al famoso Auringo no es algo que pase todos los días. También notan que Toji es lo suficientemente fuerte como para seguir el ritmo de Kubata, aunque poco a poco empieza a quedar en desventaja. En ese momento llegan más profesores. Uno de ellos pregunta qué está ocurriendo y otro explica rápidamente la situación. Un maestro exige que detengan todo, ya que ya leyó los informes sobre Toji y cree que deberían expulsarlo de inmediato. Sin embargo, la directora aparece y con un simple gesto decide observar la pelea en lugar de detenerla. Mientras tanto, Kubata se burla de Toji y le dice que disfrutará darle una paliza a un provocador como él. Toji responde que nunca hizo esas peleas por gusto, necesitaba el dinero para ayudar a su hermana enferma. Algunos estudiantes entienden su motivo, pero Kubata no muestra ninguna compasión. Le responde que esa excusa es demasiado conveniente y que existen muchas otras formas de ganar dinero. Luego lo golpea con el martillo mientras le dice que lo admita de una vez. En el fondo disfrutaba llamar la atención. También menciona que lo que más le molesta es que Toji posea esas llamas azules. Tras una lluvia de golpes, incluso se disculpa por haber sido grosero, lo que solo hace que su actitud resulte más irritante. Asaki se acerca a Toji y le recuerda algo importante. Aunque sea fuerte físicamente, no podrá ganar si pelea sin usar su poder espiritual. Le explica que debe canalizar ese poder a través de su catalizador, en su caso el teléfono. Siguiendo sus instrucciones, Toji logra liberar sus llamas azules. El fuego sorprende a todos los presentes, ya que se trata de un raro fuego fatuo. Algunos profesores reaccionan con evidente preocupación al verlo. Toji intenta entender cómo funciona su poder y casi por instinto dirige las llamas hacia sus piernas. En ese momento su velocidad aumenta de forma repentina. Repitiendo el proceso, vuelve a impulsarse y corre aún más rápido, utilizando el fuego para potenciar sus movimientos. Con esa nueva velocidad, lanza un ataque directo contra Kubata. Aunque Kubata logra esquivarlo, el roce le corta el rostro y lo enfurece. Los estudiantes observan sorprendidos que Toji, quien apenas despertó su poder el día anterior, ya es capaz de enfrentarse a él. Kubata responde aumentando el tamaño de su martillo y golpea el suelo con fuerza. Toji logra esquivar el ataque, pero queda impactado por el poder de su rival y comprende que todavía es mucho más débil. Justo antes de que el siguiente golpe lo alcance, Asaki interviene y detiene el enorme martillo con una sola mano, regañando a Kubata por haberse excedido. Al ver eso, Toji entiende algo importante. Todos en ese lugar son increíblemente fuertes. Entonces, se disculpa con Asaki y le dice que ha tomado una decisión. Quiere quedarse en la academia y convertirse en exorcista, porque necesita volverse mucho más fuerte. Su objetivo ahora es claro, encontrar al espíritu que mató a su hermana y acabar con él. Ahora pasamos con un grupo de exorcistas rastreando a un fantasma. El GPS apenas da señal, pero de pronto encuentran un cadáver. Cuando detectan el teléfono del cuerpo, algo extraño ocurre. De la pantalla comienzan a salir manos. Los exorcistas se ponen en alerta, escanean la cuenta y al reconocer de quién se trata, intentan escapar. Sin embargo, ya es demasiado tarde. El fantasma aparece y los elimina de la misma forma brutal en la que murió Akari. Entonces, se revela que todo era una grabación. Asaki le muestra el video a Toji y le explica que ese fantasma es conocido como Solitario K. Nadie sabe quién fue cuando estaba vivo, pero actualmente es considerado el enemigo más peligroso de la Asociación de Exorcistas. Y además, es la misma cuenta fantasma que asesinó a su hermana. Toji se sorprende al notar algo más. Ese espíritu utiliza el mismo fuego fatuo que él, una llama demoníaca que drena la vida con el mínimo contacto. También observa que todas las víctimas del video derraman lágrimas de sangre. Igual que Akari, confundido y molesto, le pregunta a Asaki por qué él posee el mismo poder que el asesino de su hermana, y cómo pudo estar peleando con Kubata usando algo tan peligroso. Asaki responde con calma que tuvieron suerte de que nadie muriera. La noticia deja a Toji con la mente hecha un caos. Decide que necesita volver a casa para ordenar sus pensamientos, pero justo cuando intenta marcharse, aparece la clase 1B. Kubata le dice que no irá a ningún lado, y Asaki explica que ellos son sus compañeros a partir de ahora. Kubata no pierde la oportunidad de provocarlo, recordándole que es una rareza peligrosa y que nadie querría trabajar con alguien cuyas llamas podrían matarlos. Hasumi interviene y aparta a Kubata, presentándose con amabilidad y disculpándose por su actitud. Luego aparece Haima, una chica que transmite en directo mientras juega videojuegos, y hasta le propone colaborar algún día. La situación se vuelve aún más extraña cuando Toji se da cuenta de que quien habla es una muñeca. Algunos estudiantes no pueden creer que estén tratando con tanta normalidad a alguien que posee fuego fatuo. Asaki corta la conversación anunciando la primera prueba de Toji. Poco después, aparece con uniforme frente a una máquina diseñada para medir poder espiritual. Si la supera, podrá participar en misiones reales, lo que significa que podría enfrentarse algún día a Solitario K. La prueba consiste en derrotar a 100 espíritus llamados Yumomi. Toji comienza con fuerza y elimina a los dos primeros rápidamente, pero enseguida empieza a tambalearse. Asaki detiene la prueba y explica el motivo. Cuando usa su poder, la batería del teléfono se sincroniza con su energía espiritual. En otras palabras, se quedó sin batería. Más tarde, mientras comen,
Le aclaran que la prueba es de resistencia y que derrotar a 100 enemigos no será nada fácil. Además, Toji ya había gastado energía en su pelea anterior. Asaki admite que solo quería que experimentara lo que significa quedarse sin poder espiritual. Asaki le explica algo importante a Toji. Cuando su batería espiritual se agota, queda completamente apagado durante varias horas. Si eso le ocurre durante una misión real, prácticamente estaría muerto. Toji se siente como un fraude. Pensaba que dominar su poder sería sencillo, pero ahora entiende que está muy lejos de eso. Asaki se ríe y le dice que lo de hoy solo fue una pequeña muestra. La verdadera prueba será dentro de una semana, y solo tendrá una oportunidad. Si falla, lo encerrarán y lo someterán a un control extremo, en parte porque muchos dentro de la academia sospechan de él. Después de todo, posee el mismo fuego fatuo que el temido solitario K. Asaki le recomienda concentrarse en lo básico, comer y dormir bien para recuperar energía. Más tarde, cuando terminan de cenar, Toji pregunta por su habitación, pero Kubata lo detiene. Le recuerda que no puede perderlo de vista, así que se quedará en su cuarto. Mientras lo molesta con comentarios sarcásticos, Toji lo mira con una determinación que lo desconcierta. De pronto le pide algo inesperado: que lo entrene durante esa semana. Kubata queda sorprendido. No entiende cómo puede pedir ayuda justamente a quien lo derrotó antes. Toji le responde que su orgullo no importa, sabe que es débil y necesita fortalecerse. Kubata entonces revela que, en realidad, pensaba entrenarlo de todos modos porque el profesor Asaki se lo pidió. En un breve recuerdo, vemos a Asaki encargándole esa tarea como representante de la clase. Aunque al principio Kubata se negó porque detesta a los llamados incendiarios, terminó aceptando. Esa misma noche, Toji se queja de que no puede dormir porque ya descansó varias horas antes. Kubata le ordena que se calle y trate de dormir de todas formas. Al día siguiente comienza el entrenamiento. Kubata le explica que su problema es que libera demasiado poder espiritual al mismo tiempo, lo que hace que su batería se agote rápidamente. El poder espiritual depende mucho del estado mental, así que debe imaginar algo que le permita controlarlo. Necesita encontrar una imagen clara que le ayude a regular ese flujo. Durante el primer intento, logra derrotar 35 oponentes antes de quedarse sin energía. En el segundo día apenas alcanza 31. Algunos compañeros observan el entrenamiento con curiosidad y comentan que es casi imposible que lo logre, considerando que despertó su poder hace muy poco. El tercer día, intenta compensar su cansancio comiendo dulces y tomando bebidas energéticas, aunque eso no ayuda demasiado. En el cuarto día, mejora su técnica y logra derrotar 49 enemigos, lo que impresiona a varios estudiantes. Sin embargo, el progreso no se mantiene, y en el sexto día, vuelve a caer a 44. Frustrado porque aún no encuentra esa imagen mental que necesita, Toji empieza a desesperarse al darse cuenta de que casi no le queda tiempo. Kubata lo regaña y le dice que está pensando demasiado en la apariencia de esa imagen cuando en realidad debería ser algo que pueda sentir en todo su cuerpo. Toji intenta relajarse y decide empezar por comerse unos mangus. Kubata le advierte a Toji que no se tome la situación a la ligera. En la academia muchos no confían en él, y hay quienes estarían encantados de diseccionarlo vivo si fracasa. Cuando Toji escucha la palabra huesos, de pronto recuerda algo y le pide a Kubata si podría volver a su casa por un momento. Explica que dejó la urna con las cenizas de Akari y una foto conmemorativa, y que incluso pudo haber dejado la puerta sin cerrar. Le preocupa que alguien pueda entrar y llevárselas. Kubata sospecha que solo está buscando una excusa para escapar, pero Toji responde que no tiene razones para huir. Eso es lo único que le queda de su hermana. Al día siguiente todos se reúnen para ver su prueba. El profesor Nanzo da inicio al examen, convencido de que todo terminará ese mismo día. Toji observa la batería de su teléfono y comienza a derrotar a los espíritus Yumomi uno tras otro. Sin embargo, está liberando demasiado poder. Cuando alcanza 20 derrotas, su batería ya se redujo a la mitad. Algunos profesores se muestran confiados en que fallará. Después de todo, despertó su poder apenas una semana atrás, pero Toji sigue avanzando. Sus compañeros empiezan a animarlo, aunque cuando llega a 36 enemigos, su batería cae al 28%. Kubata se burla y le grita que fracase de una vez, llamándolo provocador incendiario. Sus palabras desatan una ola de insultos entre los demás estudiantes. Mientras escucha esos ataques, Toji recuerda su época como provocador en Internet. Al principio le aterraba atraer tanto odio, pero cuando la enfermedad de Akari empeoró, entendió que necesitaba dinero para salvarla. Entonces, todo ese odio se convirtió en su motor para seguir adelante. Con esa idea en mente, finalmente comprende cómo controlar su poder, regula el flujo de sus llamas y comienza a derrotar a los Yumomi con precisión. Los profesores no pueden creerlo. Incluso cuando Nanzo aumenta la dificultad invocando enemigos más fuertes, Toji continúa avanzando. Impulsado por esa misma emoción que lo movía cuando provocaba a todos, logra superar los límites de la prueba. La máquina se detiene sola, después de registrar más de 160 enemigos derrotados, estableciendo un nuevo récord. Nanzo se marcha frustrado, mientras los demás observan sorprendidos. Kubata, por su parte, piensa que Toji podrá decir lo que quiera,
pero en el fondo sigue siendo un provocador de verdad. Al día siguiente, Toji descubre que la academia también tiene clases normales cuando se encuentra estudiando matemáticas. Sus compañeros le explican que sigue siendo una escuela acreditada. Poco a poco comienza a integrarse al grupo, mientras se pregunta qué tipo de poderes tendrán los demás. En medio de una discusión entre Kubata y Usurugawa, el profesor Asaki entra al salón con noticias importantes. Ha llegado una misión de la División de Inteligencia. Será la primera misión de Toji. Asaki decide formar un equipo con él, Kubata y Usurugawa, creyendo que esa combinación podría funcionar sorprendentemente bien. Mientras tanto, en un salón, varios espíritus rodean a Solitario y lamentan la caída de Akari justo después de despertar. Aún así, uno de ellos intenta animarlo y le recuerda que no puede seguir hundido porque cuando algo termina, también aparece una nueva oportunidad. Además, ya encontraron al chico que estaban buscando, así que ha llegado el momento de visitar al usuario del fuego fatuo. Por otro lado, nuestro protagonista llega junto a sus dos compañeros al lugar de la misión y se sorprende al descubrir que no se trata de un templo ni de una zona abandonada, sino de una famosa tienda de aparatos electrónicos. Pero lo más extraño de todo es ver a Jimaru esperándolos con peluca y ropa común intentando pasar desapercibido. Él mismo les explica que tuvo que disfrazarse para no llamar la atención, aunque apenas termina de decirlo cuando tres chicas se le acercan para decirle lo lindo que es y pedirle salir con ellas. Jimaru intenta rechazarlas diciendo que está trabajando y que ya dejó atrás esos deseos mundanos, aunque su mirada lo traiciona por completo cuando se queda observando a una de ellas. Aprovechando ese caos, Kakiko toma el relevo y les explica la situación. Han detectado actividad espiritual dentro del local. Un cliente terminó herido y todo apunta a que allí opera una central de cuentas fantasmas. Gukuru le aclara a Soji que esos entes digitales necesitan cargarse cada cierto tiempo para no desaparecer, así que encontrar actividad paranormal en un lugar como ese no es nada raro. Lo que sí le resulta extraño a Kiyomi es haber sido enviada con esos dos, y Kukuru admite que él tampoco lo esperaba, aunque sospecha que Yoaru simplemente disfruta molestándolos. Soji, por su parte, sigue sin entender por qué lo involucraron en algo así. Kiyomi tampoco parece muy interesada en la misión porque lo único que le preocupa es que en 2 horas empieza el directo de su ídolo y no piensa perdérselo por nada del mundo. Kakiko entonces les deja claro el objetivo. Deben eliminar a todos los fantasmas del lugar. En teoría son enemigos de bajo rango. El área ya fue despejada y los informes no indican un peligro mayor, pero aún así les advierte que no bajen la guardia y sobre todo que no se mueran. Con ese panorama los tres entran a la tienda. Soji intenta darse valor diciendo que terminarán rápido, aunque el tamaño del lugar y el silencio absoluto lo ponen bastante nervioso. Kiyomi, en cambio, solo repite que deben acabar cuanto antes. De pronto, Soji intenta advertirle sobre un fantasma que aparece cerca, pero ella lo esquiva con absoluta facilidad y activa su poder digital. En su mano surge una masa viscosa que dispara de inmediato aplastando al espectro sin esfuerzo. Nuestro protagonista se queda completamente confundido al ver algo tan extraño y entonces Kukuru le explica que Kiyomi es una fan obsesiva de un músico llamado Kureha, tan obsesiva que rastrea cada publicación, analiza reflejos en fotos, intenta descubrir dónde vive y termina siendo bloqueada una y otra vez, aunque eso no la detiene, porque simplemente crea nuevas cuentas para seguirlo acosando. Ella, por supuesto, niega que eso sea algo malo y se justifica diciendo que solo siente un amor inmenso por él justo antes de pulverizar otro fantasma. En ese momento, Gukuru le aclara a Soji algo importante. La manera en que una persona usa su teléfono determina la forma de su poder virtual. Gracias a eso, él por fin entiende por qué le habían dicho antes que los usuarios con habilidades ofensivas solían tener actitudes bastante cuestionables, y no tarda en comprobarlo porque, aunque Kiyomi parece estar apuntándole a él, en realidad elimina a otro fantasma que estaba a su lado. Poco a poco, ella y Kukuru empiezan a luchar en perfecta sincronía, acabando con un enemigo tras otro. Soji no puede evitar sorprenderse. Hace poco los vio discutiendo y lanzándose veneno, pero ahora se mueven como si llevaran años peleando juntos. En ese instante comprende que el exorcismo no se trata solo de poder individual, sino de trabajo en equipo y ellos dos son la prueba. Decidido a no quedarse atrás, se lanza contra un fantasma que aparece a espaldas de sus compañeros y lo elimina. Pero en lugar de recibir elogios, ambos lo regañan enseguida porque si llega a tocarlos con su fuego fatuo, podría borrarlos a ellos también. Mientras tanto, dos ladrones aprovechan que la tienda está vacía para intentar robar todo lo que puedan cargar, aunque su plan se arruina cuando varios fantasmas los atacan de improviso. En medio del combate, Soji escucha a Kiyomi confesar que jamás quiso convertirse en exorcista, pero como resultó ser muy talentosa y necesita dinero para apoyar a su ídolo y demostrarle su devoción, terminó aceptando ese camino. Nuestro protagonista sigue pensando que todo eso suena bastante perturbador, aunque Kukuru corta la conversación ordenándoles que se concentren. Kiyomi le responde con desprecio, asegurando que no necesita que alguien inferior le diga cómo pelear porque jamás podrá superarla. Lo curioso es que pese a insultarse sin descanso siguen combatiendo sin fallar un solo movimiento. Soji los observa fascinado. Es como si pelearan mejor cuanto más se detestan. Kiyomi deja claro que no necesitan otro poder ofensivo más, y mucho menos uno tan peligroso como el fuego fatuo, así que le ordena a Soji quedarse atrás y dejar que ellos se encarguen.
Así continúan hasta alcanzar el último piso. Kiyomi insiste en que se apresuren para poder volver a tiempo al directo, pero apenas encuentran a otro fantasma, algo cambia por completo. Ella lo inmoviliza para que Kukuru lo golpee, solo que esta vez la criatura no cae. Al contrario, se gira con una sonrisa enfermiza emocionada porque ahora tiene más juguetes con los cuales jugar. Kukuru se queda helado al ver que la herida se regenera en un instante. Ese monstruo no era de bajo rango, era un fantasma maldito. Antes de que puedan reaccionar, el ser rompe la sujeción de Kiyomi, la atrapa y la usa como si fuera una muñeca. Kukuru intenta intervenir pero recibe un golpe brutal que lo lanza contra varias estanterías. Soji observa la escena paralizado mientras Kukuru le grita que huya. Le ordena marcharse y dejarle el rescate de Kiyomi porque si entra en combate con esas llamas, solo conseguirá estorbar. Pero la situación empeora todavía más cuando el fantasma le quiebra un brazo a Kiyomi y luego la estrella contra el suelo dejándola inconsciente. Soji siente que el pecho se le cierra. Ese monstruo no se parece a nada que haya visto antes. No sabe qué hacer, no sabe cómo ayudar. Justo cuando Kukuru intenta forzar al enemigo para liberar a su compañera, sus ataques resultan inútiles. El ser se regenera una y otra vez, mientras murmura que Kiyomi se vería mucho mejor con el cuello roto. Kukuru corre desesperado, pero entonces algo cambia. Un impacto inesperado obliga al fantasma a soltar a la chica. Kukuru alza la vista y descubre algo surrealista, un peluche envuelto en fuego fatuo. Es Soji. Él le recuerda que se supone que los exorcismos son un trabajo en equipo, así que no piensa quedarse al margen aunque lo consideren un estorbo. Aprovechando la distracción, levanta a Kiyomi y corre junto a Kukuru para ponerse a cubierto. El fantasma furioso lanza objetos por toda la tienda hasta activar la reja metálica de salida, dejándolos completamente atrapados. Escondidos con dificultad, reciben afuera la noticia de Kakiko. Lo que tienen enfrente es un fantasma de nivel medio. Y para empeorar todo, Yoimaro no está disponible, así que tendrán que esperar refuerzos. Pasan unos minutos de tensión absoluta mientras la criatura los busca. Soji, pese al miedo, siente una pequeña satisfacción al pensar que al menos pudo ser útil. Pero Kukuru lo baja de golpe a la realidad. Si hubiera fallado Kiyomi, ya estaría muerta. Aún así, en medio del silencio, Kukuru llega a una conclusión. Se acerca a Soji y deja que el fuego fatuo entre en contacto con él. Eso alarma a todos porque, según lo que sabían, esas llamas debían ser letales. Sin embargo, no le hacen daño. Soji se queda desconcertado, pero Kukuru confirma lo que acaba de descubrir. El fantasma no ha podido regenerar la herida causada por esas llamas. Entonces lo entiende. El fuego de Soji no quema a los vivos, quema almas. Es la contraparte del fuego fatuo demoníaco, un poder nacido del equilibrio entre Yin y Yang, diseñado para destruir fantasmas sin tocar a los seres humanos. Lo que durante tanto tiempo le hicieron creer que era una maldición, en realidad, podría ser el arma perfecta contra ellos. Por primera vez, Soji siente una emoción distinta al miedo. No es un monstruo. Es un exterminador de demonios. Lleno de energía, pregunta, ¿cuál es el plan? Aunque Kukuru aún duda porque siguen enfrentándose a un enemigo de nivel medio. Pero Soji le muestra determinación. Esta es su oportunidad para demostrar que todos estaban equivocados sobre él. Kukuru termina aceptándolo. Además confían en que Kiyomi no caerá tan fácilmente. Así que salen al combate otra vez. El fantasma, enfurecido por la herida que no puede cerrar, recibe un ataque por la espalda cuando Soji le prende el cuerpo con sus llamas. Kukuru aprovecha la abertura y se lanza con una lluvia de golpes. Si el enemigo no puede regenerarse, entonces sí existe una posibilidad real de vencerlo. La lucha se vuelve brutal. Soji es golpeado una vez y cae, pero vuelve a levantarse. El monstruo promete que les arrancará las extremidades, las cambiará de lugar y los exhibirá al mundo como obras de arte. Y entonces, en lugar de retroceder, Soji siente algo que ya conocía demasiado bien. La sangre le hierve, el corazón se acelera, la adrenalina lo invade por completo. Esa sensación le gusta. Kukuru lo nota y sonríe al verlo disfrutar la pelea. Justo en ese momento empieza el directo de Cureja. Soji se lanza otra vez, falla el golpe y queda acorralado. Todo parece perdido hasta que una masa viscosa inmoviliza de nuevo al fantasma. Kiyomi está de pie, sigue herida, sigue furiosa, y ahora su expresión da más miedo que el propio enemigo. Le grita al fantasma que por su culpa no pudo ser la primera en entrar al directo de su amado ídolo y que tendrá que pagar por ello. Luego, les ordena a sus compañeros que destruyan de una vez a esa cosa. Soji y Kukuru obedecen y se lanzan juntos mientras Kiyomi aprieta cada vez más la trampa pegajosa. Pero entonces, escucha en la transmisión que su ídolo le agradece con cariño a la primera fan que le hizo una donación importante e incluso promete conseguirle un boleto en primera fila para su concierto. Eso termina de romperle la cordura. Kiyomi estalla de celos. Está convencida de que le están coqueteando a otra y que esas palabras debían ser para ella. Con esa furia absurda, desata todavía más su poder y aprisiona al fantasma con una fuerza monstruosa. Soji no puede evitar reír. Comparada con ellos, ella está todavía más desequilibrada. Kukuru responde que de hecho él es probablemente el único normal del grupo, y esa idea hace que Soji se lance al ataque todavía más animado. Por primera vez siente que pertenece a algún lado, aunque sea a un trío de completos idiotas. Mientras tanto, en la academia, la noticia de que enfrentan a un fantasma de nivel medio comienza a correr de boca en boca. Algunos se alegran de que Soji esté en peligro, otros sí muestran preocupación.
Y mientras unos creen imposible que sobrevivan, otros reconocen que si hay 3 tipos de usuarios lo bastante insoportables como para lograrlo, son ellos. Y tenían razón. Combinando sus habilidades, resistiendo golpe tras golpe y aprovechando al máximo el fuego de Soji para impedir la regeneración del enemigo, los 3 terminan derrotando al fantasma después de una batalla agotadora. Kiyomi cae rendida, Kukuru apenas se mantiene de pie, y Soji estalla de emoción. Fue una locura, pero también fue increíble. Kukuru entonces le dice que ya es hora de aceptar la verdad. Soji siempre se escudó en su hermana para justificar las cosas terribles que hizo, pero en el fondo sabe que también descargaba ahí su frustración y que incluso llegó a disfrutarlo. Esa idea lo hace sentirse basura. Sin embargo, Kukuru le responde que incluso entre la basura pueden aparecer grandes exorcistas. Kiyomi también lo empuja a reconocerlo porque es mejor admitir lo que uno es que fingir perfección como hace Kukuru. Y así, entre burlas, heridas y cansancio, los 3 terminan animándose mutuamente. Han superado su primera misión como equipo. Incluso Kukuru le dice a Soji que a partir de ahora empezarán a entrenar juntos. Los 3 avanzan entre restos de estanterías destruidas comentando el desastre que dejaron en la tienda cuando de pronto Soji escucha una voz lamentándose por lo ocurrido. Se gira lentamente y el ambiente cambia de golpe. Sus compañeros con sangre corriendo desde los ojos caen al suelo. Entonces, desde el interior de un monitor emerge una figura envuelta en llamas. Soji la reconoce al instante. Es Solitario K. Al ver que sus compañeros caen al suelo, Soji no lo duda ni un segundo y se lanza directo contra Solitario K, pero el fantasma ni siquiera se inmuta y se lamenta de que ese sea todo el poder que tiene. En el siguiente instante, nuestro protagonista cae al suelo sintiendo cómo la sangre empieza a brotar de sus ojos, sin entender cómo esa criatura conoce siquiera su nombre. Aún así, aunque el dolor y las dudas le nublan la mente, hay algo dentro de él que lo obliga a seguir moviéndose. Entonces, le grita con rabia que fue él quien le arrebató la vida a su hermana, y Solitario K lo confirma sin el menor remordimiento. Incluso admite que matarla fue complicado y que al final todo resultó inútil porque Soji terminó arruinándolo todo. Esas palabras encienden por completo la furia del chico, porque está escuchando hablar de la vida de su hermana como si no valiera nada, y aunque intenta levantarse con todas sus fuerzas, su cuerpo apenas responde. Solo consigue alzar la cabeza para jurarle que lo va a eliminar. Solitario K se burla de inmediato, porque precisamente ese odio y ese apego son los que lo mantienen atado a este mundo, y para él eso no es un problema, sino una ventaja, porque cuando Soji muera podrá reencarnar y convertirse en algo todavía más útil. Justo cuando se dispone a rematarlo con su fuego fatuo, una ráfaga de viento atraviesa el lugar y desvía el ataque. Solitario K se sorprende por la interrupción, y entonces aparece Jimaru, presentándose con calma y orgullo como el maestro de esos chicos. Aquello llama la atención del fantasma, mientras que para Soji es un alivio inmediato, porque en un solo instante Jimaru comprueba que sus alumnos siguen con vida. Le explica que solo quedaron inconscientes por el miasma, y la prueba llega enseguida cuando Kukuru despierta maldiciendo la situación y Kiyomi también vuelve en sí. Jimaru, fiel a su estilo, incluso se pone a llorar diciendo que esas mujeres no lo dejaban irse mientras sus estudiantes estaban enfrentando a un fantasma de nivel medio. Pero la broma dura poco, porque Soji le advierte que Solitario está atacando otra vez, y entonces una barrera aparece envolviéndolos a todos. Nuestro protagonista se queda sorprendido, mientras Kukuru y Kiyomi le explican que se trata de una barrera EMP generada por un dispositivo capaz de impedir la intrusión de entidades electrónicas durante unos 3 minutos. Aunque Soji no entiende del todo el aspecto técnico, Jimaru se lo resume de la forma más simple posible. Mientras esa barrera siga activa, el poder de Solitario K no podrá afectarlos. Con eso, el maestro lo ayuda a ponerse de pie y lo felicita por no haberse rendido. Le dice que siguió mirando al frente incluso al borde de la derrota, y que si todavía respira es porque aún no ha perdido. Esas palabras golpean fuerte a Soji, pero casi no tiene tiempo de procesarlas porque de pronto aparece junto a Jimaru un enorme pez digital. El maestro lo lanza al ataque, y la criatura impacta de lleno a Solitario K, estrellándolo contra uno de los muros. Soji queda completamente impresionado, mientras el fantasma sonríe con emoción al pensar que si logra eliminar a ese maestro, el vínculo que ata a Soji a este mundo será todavía más fuerte. Pero Jimaru esquiva con soltura el fuego que le lanzan y usa de nuevo a su pez para descargar otro golpe devastador. Soji, fascinado, pregunta qué clase de poder está usando su maestro, y Kukuru le explica que técnicamente no se trata de un poder virtual como el de ellos. Los exorcistas antiguos no pueden despertar habilidades virtuales como la nueva generación, así que Jimaru canaliza el poder espiritual de su propio cuerpo a través de su abanico que lo convierte en energía utilizable en combate. El problema es que esa conversión reduce su potencia a apenas un 10% de lo que realmente podría usar. Eso preocupa a Soji cuando ve que su maestro empieza a sangrar, pero Kukuru le dice que no se alarme, porque el poder de Jimaru ya era absurdo incluso antes de esa limitación. En otras palabras, aún nerfeado sigue siendo una bestia, y eso queda claro enseguida cuando Jimaru desata una técnica enorme,
mientras Kukuru recuerda que no por nada lo llaman el exorcista prodigio. Desde muy joven se convirtió en leyenda al derrotar a un demonio de rango calamidad cuando solo tenía 18 años. Incluso Kiyomi admite que muchos lo consideran una leyenda viviente, y aun con ese nivel, él nunca quiso ponerse al mando de toda la organización, sino que prefirió convertirse en maestro para formar a la nueva generación. Por eso perder contra un enemigo de este nivel parecía casi imposible. Entonces Jimaru lanza su mejor ataque y Soji cree por un instante que la pelea terminó, pero su maestro lo niega enseguida con la mirada. Solitario K escapó en el último segundo. En lugar de seguir peleando, el fantasma se gira hacia su sirviente y le pregunta por qué lo trajo de vuelta a la red. El otro le responde que no puede forzar más la situación porque se estaba quedando sin batería. Eso irrita a Solitario K, que desprecia esa limitación propia de una cuenta muerta, aunque su subordinado le promete que pronto encontrarán una forma de solucionarlo. Cuando todo se calma un poco, Kakiko informa el estado de los estudiantes, y Kukuru lamenta descubrir que Solitario K estaba debilitado y en modo de ahorro, porque esa era probablemente la mejor oportunidad que tendrían para derrotarlo. Sin embargo, Jimaru les recuerda que lo realmente importante es que todos siguen vivos. Esas palabras despiertan algo nuevo dentro de Soji, una emoción mucho más intensa que antes, y por eso le dice a su maestro que quiere llegar a ser como él. Jimaru se ríe, y le responde que no aspire solo a parecerse a alguien anticuado como él, porque incluso podría llegar a ser mejor. Más tarde, los maestros de la academia se reúnen en uno de los baños para discutir lo ocurrido, y la directora le pregunta a Jimaru por qué cree que Solitario K apareció justo en ese lugar. Él, relajado como siempre, responde con su estilo irreverente e incluso se burla de la directora antes de explicar que está bastante claro. Solitario K apareció allí por Soji. Por lo que alcanzó a escuchar, planea matarlo para convertirlo en una cuenta muerta. Esa posibilidad enfurece de inmediato al maestro Nanu, que insiste en que ya había advertido que Soji sería un problema y retoma la propuesta de purgarlo y purificar su alma antes de que pueda ser utilizado de esa manera. Pero Jimaru lo rechaza sin rodeos. Soji ahora es su estudiante, y además deja claro que está mucho más molesto con el área de inteligencia, por no haber informado que allí había un espíritu de nivel intermedio. De hecho, da a entender que alguien pudo haberlo hecho a propósito, mientras lanza una mirada acusadora a Nanu. Luego añade algo todavía más importante. El fuego de Soji ya no daña a los humanos, así que no representa la amenaza que todos creían. Intentar purificarlo en este punto sería simple y llanamente un asesinato. La directora termina confirmando esa postura, porque Soji es oficialmente un alumno de la academia, aunque admite que la intención de Solitario K sigue siendo extremadamente preocupante. Jimaru, sin perder la calma, responde que no deben inquietarse demasiado, porque él sabrá qué hacer si la situación se sale de control. Mientras tanto, Soji no deja de hablar con Kukuru sobre lo increíble que fue ver pelear a Jimaru. Al volver a la academia, muchos estudiantes se les quedan mirando, ya que el rumor de que Soji participó en la derrota de un fantasma de nivel intermedio ya se extendió por todas partes. Algunos sienten curiosidad, otros no creen que sea tan impresionante como dicen, y unos cuantos incluso están convencidos de que su propia clase es mucho mejor que la del chico del fuego fatuo. Poco después, llegan a la enfermería y Soji entra sin tocar, encontrándose a punto de ver a Kiyomi en una situación bastante comprometedora. Aún así, lo que más le impacta no es eso, sino lo rápido que parece haberse recuperado, porque ella había sido quien salió peor de toda la pelea. En ese momento entra la enfermera saludándolos con naturalidad y comentando que al parecer hoy tendrá bastante trabajo. También saluda a Soji con confianza, aunque le aclara que seguramente él no la recuerda, porque la última vez estaba inconsciente. Luego le pide que se levante el cabello, le toma una foto con el celular y activa su poder virtual. Como si estuviera retocando una imagen, empieza a borrar rasguños y heridas directamente desde la pantalla. Soji observa atónito cómo en cuestión de segundos sus lesiones desaparecen por completo y deja de sentir dolor. No imaginaba que el poder virtual pudiera usarse de esa forma. La enfermera le explica que siempre que pueda ver la herida desde el teléfono puede repararla, aunque aclara que no puede tratar lesiones internas. Entonces, Soji le pregunta cómo fue posible que Kiyomi recuperara tan rápido un brazo que estaba fracturado, y la respuesta lo deja todavía más impresionado. La enfermera cuenta que fue un procedimiento mucho más delicado. Tuvieron que anestesiarle el brazo, abrirlo hasta llegar al hueso, repararlo desde adentro con su poder y luego reconstruir capa por capa músculos y piel hasta dejarlo como nuevo. Aunque admite que es un trabajo agotador y consume muchísima energía virtual, también le asegura que mientras esté dentro de sus posibilidades, hará todo lo necesario para curarlos. Eso hace que Soji entienda algo importante. No puede confiarse, tiene que volverse mucho más fuerte. En ese momento llegan varios compañeros para felicitarlos por haber vencido a un fantasma de nivel intermedio, pero cuando Naruhiko se acerca a Soji termina retrocediendo asustado por la expresión que lleva en el rostro.
Para él queda clarísimo que nadie en esa academia está del todo normal. La enfermera nota entonces que los tres ya están pensando en irse y les pregunta qué planean hacer, pero todos tienen la misma respuesta. Quieren entrenar más. Recibieron una paliza demasiado grande como para aceptar seguir siendo tan débiles. En el caso de Soji, además hay algo que le pesa todavía más. Tuvo delante al asesino de su hermana y aún así no pudo hacer nada. La enfermera intenta frenarlos pidiéndoles que revisen sus teléfonos, porque su energía espiritual está prácticamente agotada y si entrenan ahora mismo acabarán desplomándose. Lo más sensato sería descansar, pero ni Soji, ni Kukuru, ni Kiyomi aceptan eso. Si no pueden entrenar sus poderes, entonces irán al gimnasio a entrenar sus cuerpos. La decisión sorprende al resto de sus compañeros, porque acaban de sobrevivir a una misión brutal y aún así ya están preparándose para hacerse más fuertes. A la distancia, Gimaru los observa y recuerda que les prometió a los demás maestros que, si alguna vez era necesario, él mismo eliminaría personalmente a Soji, pero en el fondo sabe que no llegará a eso. Confía en que sus estudiantes se volverán lo bastante fuertes como para superar incluso un destino como ese. Unos días después, Soji va junto a dos de sus compañeros explicando que quiere mejorar su resistencia física y su agilidad porque en el último combate contra el fantasma, entendió que su poder espiritual está muy por encima de su capacidad física, así que necesita fortalecerse al máximo y espera que Kukuru lo ayude. Pero Kukuru ni siquiera responde, porque está demasiado concentrado en su teléfono, y eso deja bastante confundido a Soji. Entonces Renri le pide que espere un momento, ya que Kukuru está ocupado con su tarea diaria. Eso sorprende todavía más a nuestro protagonista, porque descubre que en realidad está respondiendo comentarios negativos y corrigiendo publicaciones. En ese instante, Soji piensa que todavía no conoce del todo a sus compañeros, pero Kukuru por fin termina con lo suyo y se relaja mientras bebe un poco de té. Entonces, Soji le pregunta si alguna vez estuvo en una pandilla, porque recuerda que en las aguas termales vio que tenía un tatuaje en el brazo. Para su sorpresa es Renri quien confirma la historia, e incluso menciona que Kukuru les mostró una foto de esa época. Nuestro protagonista se queda asombrado porque se veía completamente distinto. Aunque Kukuru admite que todavía le falta bastante para convertirse en el estudiante ejemplar que quiere ser y dejar atrás por completo esa vida de pandillero, ya que a veces siente que su antiguo yo sigue saliendo a la superficie. Eso lo fastidia un poco, pero Soji les dice que quiere saber más sobre ellos, porque todos parecen tener vidas increíbles. Renri se emociona, porque también ha descubierto que Soji no es tan problemático ni tan insoportable como muchos pensaban. Kukuru entonces le pregunta a qué vino realmente, y Soji vuelve a decirle que quiere entrenar, pero ellos lo mandan con Jilori, porque ella tiene mucha más experiencia en combate físico, así que nuestro protagonista entra al dojo mirando la muñeca con la que ella siempre se comunica, y le pregunta si podría enseñarle algo sobre pelea, cuerpo a cuerpo y cómo mejorar. Como no recibe respuesta, empieza a preguntarse qué está pasando, pero entonces se asusta al ver que hay una enorme cantidad de muñecas por todo el lugar. En ese momento Jilori aparece justo detrás de él y casi lo mata del susto, aunque ella se burla enseguida y le explica que esa es la muñeca oficial de la academia, por eso hay tantas. Luego aclara que solo está usando su poder espiritual de posesión para controlar una de ellas, porque en realidad su verdadero cuerpo se encuentra en su habitación. Aún así, acepta entrenarlo, porque le parece bastante divertido poder combatir con el famoso Aoringo. Poco después, Naruhiko llega cargando un muñeco de entrenamiento absurdamente pesado y no entiende por qué tuvo que traerlo hasta el salón. Jilori le agradece y de inmediato le pide que sea el árbitro, así que empieza el combate. Soji no está muy convencido de pelear contra una muñeca tan adorable, pero Jilori no le da tiempo para pensarlo demasiado y se lanza encima de él con todo, conectando varios golpes seguidos. Naruhiko le dice de inmediato que se lo tome en serio, porque Jilori es de las mejores en combate y además es una fanática total de los juegos de pelea. Soji decide entonces ponerse serio de verdad, y eso emociona a Jilori, que responde con la misma energía. Luego, cambia de posesión y pasa a controlar el muñeco de entrenamiento grande, porque así puede golpear con mucha más fuerza que usando una simple muñeca. Soji piensa que eso le dará ventaja, porque al ser más grande será más fácil acertarle, pero en el siguiente instante descubre que en realidad es él quien empieza a recibir una combinación brutal de golpes. No logra anticipar nada, porque los movimientos de Jilori son rapidísimos. Ella le explica que si quiere convertirse en un gran luchador, tiene que aprovechar cada frame, adelantarse siempre a la acción del rival, leer su respiración y prestar atención a cada mínimo detalle. Después de varios golpes, Soji empieza a entenderlo poco a poco y logra esquivar algunos ataques, dejando sorprendido a Naruhiko. Pero justo cuando bloquea un golpe directo y cree que ya lo consiguió, Jilori le advierte que todavía no puede cantar victoria, porque aún le falta ver su técnica especial. Entonces descarga una ráfaga eléctrica que lo derriba por completo. Soji acepta la derrota y admite que ella es realmente fuerte. Desde ese instante decide que Jilori será su maestra, lo que la llena de orgullo porque hace mucho tiempo nadie lograba bloquear uno de sus ataques directos. Más tarde la enfermera los regaña porque se están lastimando demasiado seguido, y además se queja de que la directora no está nada contenta.
ya que la enfermería casi se queda sin energía espiritual cada vez que ellos aparecen, y por culpa de eso ni siquiera ha podido hacerse sus supuestas sesiones anti-envejecimiento. Algunas horas después, tras darse un buen baño, Soji sale bastante animado porque siente que está aprendiendo mucho. Mientras camina vas a imaginar cómo debe ser en realidad Jilori, pensando que seguramente su verdadero aspecto debe verse tan rudo como su forma de pelear, pero justo en ese momento choca por accidente con una chica y Kiyomi le reclama que tenga más cuidado. Cuando Soji se fija bien, se queda helado al escuchar que la están llamando Jilori, así que pregunta completamente sorprendido si de verdad ella es su maestra. La chica se pone roja y sale corriendo avergonzada, lo que lo deja aún más confundido, porque hace apenas un rato se comportaba con total confianza. Entonces Kiyomi le explica que eso es completamente normal porque cuando Jilori está jugando cambia por completo de personalidad, y para demostrarlo, la propia Jilori vuelve a usar una de sus marionetas para golpearlo otra vez. Sin embargo, la verdadera Jilori apenas se asoma detrás de una pared y con muchísima vergüenza le confiesa que espera poder volver a entrenar con él. Soji se queda todavía más sorprendido, porque cada día descubre algo nuevo sobre sus compañeros. En ese momento, recibe un mensaje de Jimaru, quien les avisa que deben reunirse pronto para hablar del plan con el que intentarán derrotar a Solitario K. Al día siguiente, Jimaru va de camino a la reunión cuando se cruza con el maestro Korekiyo, quien le pregunta si de verdad está pensando involucrar al chico del fuego fatuo en esa misión. Pero Jimaru responde que eso ya no debería importarle, porque la directora considera oficialmente a Soji como un estudiante más, y sigue caminando sin hacer caso a los comentarios despreciativos de Korekiyo. Una vez reunidos todos los estudiantes, Jimaru les informa que ya existe un plan para vencer a Solitario K. También les explica que la asociación ya intentó exorcizar a ese fantasma en 2 ocasiones anteriores, pero ambas terminaron en fracaso. La última vez incluso hubo un movimiento inesperado por parte de Solitario que provocó la muerte de muchos estudiantes, por eso ahora necesitan el apoyo de todos. Entonces, Akiko toma la palabra y explica que el grupo de inteligencia ya está rastreando la ubicación de Solitario, así que esperan encontrar su escondite en menos de 3 meses. En cuanto eso ocurra, dará inicio a la operación. Pero Jimaru añade una advertencia que deja a varios helados: ninguno de los estudiantes de la clase B podrá participar. Soji se queda completamente confundido y Kukuru le explica que a los de primer año normalmente no se les permite intervenir en combates de alto o extremo nivel, salvo casos especiales donde su poder sea indispensable o demuestren que realmente están a la altura de los mejores exorcistas. Soji entonces pregunta qué necesita hacer para conseguir ese derecho, y Jimaru le responde que existe una posibilidad. Si logran demostrar en las competencias entre grados que la clase B es superior a la clase A, podrían ganarse ese lugar. Nuestro protagonista acepta el reto sin pensarlo porque no está dispuesto a quedarse fuera del exorcismo de Solitario K, así que en cuestión de horas ya empieza a entrenar junto a su grupo. Durante una de las prácticas se sorprende cuando Naruhiko lo protege con un escudo. Por un instante Soji piensa que tal vez lo ve como alguien débil por tener un poder puramente defensivo, pero Renri toma el control enseguida y empieza a dar instrucciones precisas para que todos ocupen sus posiciones. Eso asombra a Soji, porque en un momento cada compañero termina cubriendo el lugar exacto que le corresponde. Renri, entonces, explica que está usando su poder para observar varias ubicaciones a la vez y así construir un plano perfecto del campo. Gracias a eso coordinan el ataque y en cuestión de segundos derrotan a todos sus objetivos de práctica. Eso impresiona incluso a Jimaru, que nota cuánto están mejorando, y durante los días siguientes todo el grupo sigue entrenando sin descanso, refinando su coordinación y perfeccionando sus ataques. También se corrigen entre ellos, se dan consejos y buscan la forma de explotar mejor sus habilidades. Soji acepta cada observación con seriedad, porque sabe que todavía tiene mucho camino por recorrer. Todo eso alegra a Jimaru, ya que la diferencia de nivel con respecto al año anterior es mucho mayor de lo que esperaba. Soji por su parte también entiende que tiene compañeros increíbles y un gran maestro, así que decide seguir esforzándose para estar a la altura. Por eso, aún después de terminar la práctica grupal, se va solo a seguir entrenando. Minutos más tarde, se mueve por el bosque perfeccionando sus movimientos y afinando sus habilidades, aunque en medio del entrenamiento saca el pasador de su hermana, ese recuerdo que siempre guarda consigo y que le sirve como impulso para no rendirse. Sin embargo, está a punto de desmayarse por el uso excesivo de energía cuando de pronto un chico lo sujeta y le comenta que al parecer se esforzó demasiado. Soji no lo reconoce, así que el joven se presenta como Dei, después toma el pasador y le pregunta si era de su hermana. Soji lo confirma, y entonces Dei le dice que parece que ambos tienen más cosas en común de las que cree. Eso hace que Soji piense por un momento que tal vez Solitario K también le arrebató a alguien importante, así que le confiesa que en su caso ese pasador es lo único que mantiene vivo el recuerdo de su hermanita y que al mismo tiempo le da fuerza para seguir entrenando sin detenerse. Dei incluso deja escapar una lágrima y dice que es una historia conmovedora. Luego le devuelve el pasador, pero justo antes de que Soji lo reciba, la mano del chico se envuelve en fuego y una sonrisa cruel aparece en su rostro. Entonces, confiesa que sí se parecen, porque ambos sacan a relucir lo peor de los demás. Soji se queda en shock
al ver que el pasador de su hermana acaba de ser quemado. Day le dice con total frialdad que el recuerdo seguirá existiendo, y en ese instante la ira se apodera por completo de Soji. Pero lejos de asustarse, Day se emociona todavía más y empieza a tomarle varias fotos, disfrutando al máximo la reacción que acaba de provocar. Incluso se burla de lo débil que es. En ese momento, Jilori aparece e intenta golpear al chico. Luego se acerca a Soji y le pregunta si está bien, explicándole que Day es uno de los peores provocadores de toda la academia y también uno de los estudiantes más odiados. Pero la situación se complica todavía más, porque no vino solo. Junto a él se encuentra todo el grupo de la clase A, y Soji comprende de inmediato que ellos son sus verdaderos rivales. Entonces, el líder de la clase A le ordena a Day que deje de perder el tiempo y que no se escape del entrenamiento. Después avisa que todos se marcharán. Jilori le recomienda a Soji que haga lo mismo si no quiere meterse en problemas, pero él no está dispuesto a dejar pasar lo que acaba de ocurrir. En un impulso activa su poder y se lanza contra ellos. Sin embargo, una chica lo inmoviliza en un instante, y desde el suelo Soji alcanza a ver una espada que pasa a solo centímetros de su rostro, dejándolo completamente helado. Justo entonces aparece Kukuru, que golpea la espada de Minoru, el líder de la clase A. Este sonríe al ver que toda la clase B acaba de llegar, porque no esperaba encontrárselos tan pronto.